Versión reescrita en español. Greg Gutfeld es una de las figuras más reconocidas de Fox News, conductor de Gutfeld, y famoso por su estilo mordaz, que lo ha convertido en una de las voces más atípicas de la televisión estadounidense. A pesar de sus opiniones polémicas, siempre ha protegido su vida privada con mucho celo. Durante más de 20 años, él y su esposa vivieron juntos sin tener hijos, una decisión que generó no poca curiosidad entre sus seguidores. Muchos creyeron que se debía a la presión laboral o a su estilo de vida, pero la verdadera razón era mucho más íntima. Y luego, en 2024, algo cambió. La pareja tomó una decisión inesperada que nadie imaginaba. Gutfeld nunca ha evitado los temas difíciles, ni siquiera aquellos relacionados con su vida personal. En 2024, muchos fans se preguntaban por qué él y Helena Musa no habían tenido hijos, a pesar de estar casados desde 2004. Su matrimonio largo y estable siempre llamó la atención, y era inevitable que la gente se cuestionara por qué no habían ampliado la familia. Pero el motivo por el que Greg Gutfeld y su esposa no tenían hijos era más complejo de lo que parecía. Cuando Greg conoció a Helena a comienzos de los 2000, él ya llevaba años inmerso en una carrera periodística intensa y acelerada, mientras que ella empezaba a hacerse un nombre en el mundo de la moda. Se casaron rápidamente, aunque no por impulso, sino por una conexión profunda basada en la ambición, el humor, la independencia y el respeto mutuo. Ambos tenían carreras exigentes y sabían que sus trabajos no permitirían los sacrificios que conlleva criar a un hijo. Greg estaba haciendo la transición hacia la televisión, enfrentando horarios estrictos, fechas límite y apariciones nocturnas. Helena, por su parte, construía su trayectoria en la moda, pasando del modelaje al estilismo y finalmente al emprendimiento. Para muchas parejas estas presiones se manejan después de tener hijos. Pero para Greg y Helena, la vida que estaban creando juntos ya era suficiente. Ambos valoraban su independencia, su tiempo y la posibilidad de concentrarse en sus metas sin las responsabilidades de la paternidad. Greg bromeaba a menudo diciendo que su sarcasmo podría traumatizar a un hijo, aunque no era más que eso, una broma. Habían logrado una relación sólida y funcional para quienes eran, sin necesidad de ajustarse a las expectativas externas. Sin embargo, había otra razón que casi nunca mencionaban por el dolor que les causaba. En 2008, la pareja sufrió un aborto espontáneo cuando Helena tenía 5 meses de embarazo. Para cualquier pareja, una pérdida así es devastadora. Para Greg y Helena fue un punto de inflexión. Ese episodio dejó una huella profunda y silenciosa que terminó moldeando su futuro más de lo que ellos mismos imaginaban. Tras aquella tragedia, empezaron a cuestionarse si realmente querían volver a intentarlo y cómo querían que fuese su vida a partir de entonces. Aunque siempre mantuvieron un matrimonio fuerte, decidieron no volver a buscar tener hijos. Y así pasaron 2 décadas juntos sin ampliar la familia. Pero después de 20 años, algo cambió. Greg y Helena decidieron dar un giro inesperado a sus vidas y convertirse en padres, aun siendo ya mayores. Una decisión sorprendente, pero que hoy consideran una bendición. La relación entre Greg y Helena Musa, junto con este inesperado camino hacia la paternidad, se ha convertido en una de las historias favoritas de sus seguidores. Greg conoció a Helena en 2004 durante un viaje de trabajo a Portugal. En ese entonces, él era editor de Maxim UK y ella trabajaba como editora de fotos para Maxim Rusia. La conexión entre ellos fue inmediata. Gutfeld ha comentado en varias entrevistas que supo desde el primer momento que ella era la indicada, y pasó 3 días intentando hablar con ella. Helena, originaria de Rusia, se mudó poco después a Londres para estar con él. Un paso enorme tanto personal como profesionalmente, del que nunca se arrepintieron. 5 meses después de conocerse, se casaron en una ceremonia civil privada en Nueva York. El recorrido profesional de Helena era impresionante por sí mismo, sin necesidad de depender de Greg. Comenzó como modelo, luego trabajó en el mundo editorial y finalmente orientó su carrera hacia el diseño y la moda. Estudió en la famosa Parsons School of Design en Nueva York, de donde se graduó en 2017, y desde entonces ha construido una sólida reputación como estilista y creadora en la industria. A lo largo de su matrimonio, Helena casi siempre se mantuvo lejos de la atención pública. Su relación ha sido discreta, sólida y basada en el respeto mutuo. Durante muchos años, Greg y Helena evitaron convertirse en padres, en parte por sus carreras exigentes, por su deseo de independencia y libertad, y también por el profundo dolor emocional que dejó el aborto espontáneo que sufrieron en 2008. Todo esto cambió inesperadamente en diciembre de 2024, cuando anunciaron el nacimiento de su hija, Mera. El comunicado de Greg
combinó una alegría genuina con su característico sentido del humor. Describió a Mera como una niña con unos pulmones impresionantes, los ojos de su madre y, según él, sus abdominales de acero. Pero traer a Mera al mundo no fue tan sencillo como parecía. Greg reveló más tarde otra razón impactante por la que él y Elena no habían tenido hijos durante tantos años. Ella llevaba mucho tiempo luchando contra un grave trastorno autoinmunitario que dificultaba enormemente la concepción. Pasaron por varios tratamientos de fertilidad, nuevas pérdidas y un sinfín de obstáculos, mientras ella intentaba mantener su salud. Su historia, más que nada, es un testimonio de fuerza, amor y perseverancia. Greg llegó a decir que el embarazo, aunque lleno de riesgos, se sintió casi milagroso, y que la presencia de Mera tuvo un efecto sanador para Elena. La pareja ha decidido proteger su vida privada, especialmente cuando se trata de su hija. Cuando Elena compartió una foto de Mera en redes sociales, solo mostró una pequeña parte del cuerpo de la bebé, ocultando su rostro y limitando al mínimo la exposición pública. Por ahora, la privacidad parece ser la prioridad número 1 para ambos. En casa, Greg ha confesado que no es precisamente el padre más habilidoso. En entrevistas, contó sus primeras semanas como papá bromeando que era terrible en todo, añadiendo que Elena asumía la mayor parte del cuidado diario. Para celebrar este nuevo capítulo de sus vidas, la pareja se mudó a un apartamento de $10,5 millones poco después del nacimiento de Mera. A pesar de todos los motivos que los alejaron de la paternidad durante años, Greg Gutfeld y su esposa lograron superar múltiples desafíos y formar finalmente un hogar completo para su hija. Hoy, la pareja considera que ha salido victoriosa de su largo recorrido. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, Greg también tuvo que enfrentar numerosas controversias en su carrera, muchas de ellas provocadas por él mismo, particularmente por sus comentarios polémicos sobre las mujeres. Gutfeld construyó su imagen pública basándose en la provocación, la irreverencia y un humor afilado, pero a veces sus bromas cruzaron la línea y lo metieron en problemas serios. Entre las declaraciones más criticadas están sus comentarios que desestiman, ridiculizan o estereotipan a las mujeres. Uno de los más alarmantes surgió cuando reaccionó a la noticia de una agente del servicio secreto que se ausentó de su puesto para amamantar durante un evento de Trump. En lugar de tratar el tema con respeto, Greg dijo que si él fuera un asesino, solo tendría que embarazar a las agentes para que todas abandonaran su cargo a la vez para dar de mamar. Lo dijo como un chiste, pero resultó profundamente ofensivo y discriminatorio. A lo largo de sus programas, Gutfeld también ha atacado públicamente a mujeres con insultos disfrazados de humor. Incluso llegó a desestimar el feminismo, calificando a las feministas de víctimas de psicosis, especialmente en debates relacionados con el derecho al aborto, que él definió como el terreno de mujeres solteras, jóvenes y enfadadas. Incluso, cuando hablaba de la vicepresidenta Kamala Harris, Greg bromeó diciendo que sonaba como una mujer en un bar después de su cuarta margarita skinny. Quedaba claro que ese tipo de comentarios despectivos los reservaba, casi siempre, exclusivamente para mujeres. Su actitud no solo alcanzaba a figuras políticas femeninas, también abordaba temas como la imagen corporal culpando directamente a las propias mujeres. En uno de sus programas, afirmó que las jóvenes que desean verse atractivas, o que no lo desean, son responsables de sus propios problemas de autoestima, calificándolo como un problema de chicas creado por chicas. Gutfeld también ha lanzado chistes basados en estereotipos de género que no cayeron bien entre muchos de sus seguidores. En otra ocasión se quejó del aumento del techo de la deuda nacional, diciendo que era para cubrir los gastos de la tarjeta de crédito de su esposa. Más tarde aseguró que solo era una broma, pero muchas de sus frases al aire son directamente tóxicas. Durante un segmento sobre mujeres progresistas llegó a decir: "Estas chicas no se callan nunca". Además, ha ridiculizado a varias atletas feministas y deportistas trans, sugiriendo que aquellas a quienes él considera mujeres no deberían participar en ciertos deportes debido a su género o a su físico. Muchos espectadores lo acusan de normalizar la misoginia, disfrazándola de humor. Sus chistes hacen que ideas dañinas parezcan comentarios ingeniosos en lugar de odio. Y mientras apoyaba a su esposa durante el complejo proceso de fecundación in vitro, Greg seguía haciendo en televisión declaraciones que empeoraban aún más su reputación. Algunas de las más criticadas estaban relacionadas nada menos que con el Holocausto. Greg Gutfeld carga con numerosas polémicas, pero pocas generaron tanta indignación como sus comentarios sobre los nazis y el Holocausto. Una de las afirmaciones más impactantes llegó en 2023.
cuando dijo que algunos judíos sobrevivieron a los campos de concentración nazis porque eran útiles. Literalmente declaró: tenías que tener habilidades, tenías que ser útil. La utilidad te mantenía con vida. Incluso citó El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, insinuando que el propio testimonio de Frankl apoyaba esa idea. La reacción fue inmediata. El Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos lo acusó de ofrecer una interpretación peligrosamente simplificada y distorsionada de la historia. El museo recalcó que, aunque algunos prisioneros realizaron trabajos forzados, eso no garantizaba su supervivencia. Muchos fueron asesinados más tarde o durante las fases de exterminio sin importar las habilidades que poseyeran. La Casa Blanca también intervino, calificando sus comentarios como una mentira horrible, peligrosa y extremista, exigiendo responsabilidades. Andrew Bates, portavoz del gobierno, respondió contundentemente: no hubo absolutamente nada bueno en el Holocausto. Punto. La Liga Antidifamación, ADL, igualmente criticó a Gutfeld. Aunque la historiografía menciona que ciertos prisioneros fueron temporalmente mantenidos vivos por su labor, la ADL subrayó que él omitió un hecho esencial: que millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente sin importar su supuesta utilidad. Y no fue la única controversia relacionada con los nazis. En otro momento, Gutfeld sugirió de manera provocadora que los conservadores deberían reapropiarse del término nazi, comparándolo con cómo algunas personas negras han resignificado la N-word. Incluso bromeó sobre cómo podría usar el término casualmente para saludar a otros derechistas con expresiones como: en un momento particularmente polémico, Greg llegó a bromear saludando a otros conservadores con frases como: ¿qué pasa, mi nazi? ¿Cómo va eso, mi nazi? Su copresentador incluso respondió: nazi, por favor. Ambos se rieron, pero como era de esperar, el público no lo encontró gracioso en absoluto. La reacción fue inmediata. Las críticas denunciaron cómo trivializaban un término históricamente atroz y advirtieron que ese tipo de humor normalizaba ideologías extremas. Nadie lo interpretó como una simple broma. Incluso dentro de Fox News, muchos empleados se sintieron profundamente incómodos. Algunos calificaron sus comentarios de repugnantes y señalaron que en otro entorno mediático, su carrera probablemente no habría sobrevivido a un escándalo así. Con esas declaraciones, Gutfeld había cruzado una línea. Sorprende que este hombre, que permaneció 20 años al lado de su esposa antes de ser padre, haya hecho opiniones tan controvertidas sobre tantos temas. Greg Gutfeld no es ajeno a la polémica. Muchos de los momentos más comentados de su carrera provienen de chistes que oscilan entre la sátira y la insensibilidad, además de declaraciones sorprendentes realizadas durante años tanto en Fox News como en su antiguo programa nocturno Red Eye. Numerosos comentarios suyos han provocado indignación instantánea. Uno de los primeros episodios controvertidos se dio cuando Gutfeld se burló del ejército canadiense afirmando que, al terminar su misión en Afganistán, todos tomarían un descanso sincronizado para hacer yoga, pintar paisajes y correr por la playa con elegantes pantalones capri blancos. Estas palabras causaron enorme indignación, especialmente porque se pronunciaron poco después de que varios soldados canadienses murieran en combate. Las autoridades en Canadá calificaron sus comentarios de despreciables. Ante la presión, Gutfeld tuvo que disculparse alegando que solo era un chiste y que jamás pensó que tendría un impacto tan negativo. Otra polémica surgió cuando escribió en un blog que planeaba abrir un bar para hombres homosexuales junto al propuesto Centro Islámico Park 51. Cerca de la zona cero. Aseguró que hablaba en serio y que quería crear un espacio especialmente dirigido a hombres musulmanes homosexuales, afirmando que se trataba de fomentar el diálogo y reducir la homofobia en partes del mundo musulmán. Sin embargo, para muchos críticos aquello no era más que una provocación insensible e incendiaria. Aún así, Gutfeld insistió en que su intención era promover la tolerancia y la comprensión. Gutfeld también ha mantenido posturas radicales en materia de inmigración. Acusó a los inmigrantes indocumentados de amenazar las bases de nuestra supervivencia por no asimilarse, y afirmó que la migración moderna estaba siendo coordinada activamente. En un artículo de opinión en Fox News, llegó a decir que la crisis de refugiados era una mentira y acusó a los solicitantes de asilo de aprovecharse del sistema, exagerar sus dificultades o vivir de la ayuda del Estado. Estas declaraciones han sido denunciadas por retratar a los inmigrantes de manera injusta y deshumanizante, pero quizá la controversia más incendiaria
fue su interpretación del ataque al Capitolio del 6 de enero. En un episodio de The Five en 2021, afirmó que la irrupción no fue un intento de golpe de Estado, sino simplemente una interrupción, minimizando la violencia, las muertes y la gravedad del suceso. Incluso sostuvo que describir lo ocurrido como algo peor que 2 horas de trabajos interrumpidos era exagerado, sugiriendo que el debate político había eclipsado problemas más profundos. Aunque Gutfeld tiene una base de fans fieles y mantiene una vida familiar estable con su esposa y su hija, la realidad detrás de cámaras en Fox News es muy diferente. Fuentes internas describen una imagen que contrasta fuertemente con su carisma televisivo. Pese a su enorme audiencia y su presencia dominante en horario estelar, varios de sus compañeros lo consideran arrogante, complicado y emocionalmente distante. Se dice que el éxito de Gutfeld solo ha alimentado lo que muchos llaman un ego desmesurado. Mientras millones lo ven cada noche, dentro de la redacción algunos empleados ruedan los ojos ante su actitud. Fuentes han revelado que sus colegas se burlan de él cuando no está presente, calificando su arrogancia de obnoxious hasta lo terminal y comparando su comportamiento con el de un villano caricaturesco antes que con el de un presentador humilde. Un informante aseguró que rara vez es invitado a eventos sociales fuera del trabajo y que en la oficina suele estar aislado a pesar de su fama. Cuando se analiza su comportamiento, la división entre su personalidad en pantalla y fuera de cámara se vuelve mucho más evidente. Varios empleados lo describen como distante y poco accesible. No suele entablar pequeñas conversaciones en los pasillos o en los ascensores, como sí hacen otros presentadores. Aunque ha escalado posiciones dentro de la cadena, muchos insiders coinciden en que no es precisamente una figura querida. Un antiguo trabajador habló incluso de una amargura latente en la manera en que Gutfeld se relaciona con sus compañeros. Los problemas que rodean a Gutfeld no se limitan únicamente a choques de personalidad. Algunas acusaciones van mucho más allá y sugieren que ha utilizado su influencia para obtener lo que quería sin preocuparse demasiado por quienes lo rodeaban. Un antiguo empleado insinuó que nunca tuvo reparos en pisar a otros, con tal de asegurar su lugar en Fox News, dando a entender que para él su posición estaba por encima de cualquier relación laboral. Curiosamente, Gutfeld no evita reconocer parte de sus fallos del pasado. En una entrevista franca, admitió que durante sus primeros años en Fox, especialmente cuando presentaba Red Eye a las 3 de la madrugada, se sentía torpe e incapaz. Sin embargo, según insiders, todo cambió cuando sus índices de audiencia comenzaron a dispararse. Su crecimiento como estrella le dio más seguridad, lo que a su vez impulsó aún más su carrera. Dentro de Fox, algunos sostienen que sus ambiciones no tienen tanto que ver con el humor o la polémica, sino con conveniencia estratégica. De hecho, una fuente interna reveló que Gutfeld cuida especialmente su relación con la dirección ejecutiva, no solo para preservar su libertad creativa, sino también para blindar su poder dentro de la cadena. Aún así, pese a las críticas internas, Fox parece tolerar, e incluso respaldar, su personalidad dominante. Gutfeld sigue atrayendo audiencias masivas y los altos mandos parecen dispuestos a pasar por alto las quejas internas, mientras él continúe generando números. Muchas de sus polémicas han provocado reacciones duras de figuras importantes. Más recientemente, el propio gobernador de California llevó el conflicto a otro nivel. En septiembre de 2025, Gavin Newsom intensificó su enfrentamiento público con Fox News, exigiendo la suspensión inmediata de Greg Gutfeld, uno de los presentadores estrella del canal. En un mensaje contundente y combativo publicado en X, Newsom acusó a Gutfeld de inventar historias, montar espectáculos baratos y difundir desinformación. La acusación fue tan seria que incluso amenazó con presionar a los reguladores federales si Fox no tomaba medidas. Usando letras mayúsculas, Newsom ridiculizó a Gutfeld, afirmando que necesita una pista de risas falsas, burlándose de que se descontrola cuando sus copresentadores lo contradicen, e insistió en que la cadena debía suspenderlo de inmediato. El gobernador también lanzó una advertencia final. Si Fox no actuaba, presionaría a la Comisión Federal de Comunicaciones, EPFCC, para que interviniera directamente contra la cadena. Este enfrentamiento se produce en medio de una batalla aún mayor. A comienzos de 2025, Newsom presentó una demanda por difamación de $787 millones contra Fox News, acusándola de distorsionar deliberadamente una llamada telefónica entre él y Donald Trump. El monto, casi idéntico al acuerdo millonario que Fox pagó en su momento a Dominion Voting Systems,
deja claro lo en serio que el gobernador se toma la confrontación. En esencia, la petición de Newsom de suspender a Gutfeld forma parte de una crítica más amplia hacia lo que él considera el papel de Fox en la difusión de narrativas políticas manipuladas. Según su postura, Gutfeld no solo es provocador o sarcástico, sino el ejemplo perfecto de un ecosistema mediático que, en su opinión, difumina constantemente las fronteras entre opinión, sátira y pura invención. La amenaza de recurrir a la FCC eleva significativamente la tensión, insinuando que Newsom ve este conflicto no solo como una disputa personal, sino como una prueba crucial sobre la responsabilidad y la transparencia en los medios. Por su parte, Fox News ha tachado las amenazas del gobernador de maniobra política. En su respuesta, la cadena defendió con firmeza su independencia y advirtió que ceder a presiones gubernamentales podría sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión y la autonomía periodística. Al final, la razón sorprendente por la que Greg Gutfeld y su esposa Elena retrasaron tanto la idea de tener hijos se relaciona con los altibajos de sus carreras, las presiones profesionales y todo lo que vivieron en el camino. ¿Y tú? ¿Coincides con su visión sobre la maternidad y la paternidad tardías? ¿O crees que la pareja podría haber tomado un rumbo diferente? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.